En 1918, a los 30 años, Srinivas Ramanujan se convirtió en el segundo indio en 1900 unirse a la Royal Society of Mathematics, que, ojo, es la sociedad que decide quién recibirá el premio Nobel. Ramanujan le dio al mundo la base de las tres superficies del corazón de la teoría de cuerdas, y eso fue 90 años antes de que esta teoría fuera reconocida. Y quizás esa sea la razón por la que hoy celebramos su cumpleaños como el Día de las Matemáticas de la India. No importa si no sabes qué día es hoy, mucha gente tampoco lo sabe. De todos modos, tú ni siquiera conoces la fecha. Muchos ni siquiera saben su nombre. Esto es especialmente cierto en los países occidentales. A pesar de sus numerosas contribuciones científicas avanzadas, muy pocas personas en Occidente conocen su nombre. Una de las razones detrás de esto es, tenía una obsesión con las matemáticas. De hecho, estoy hablando del año 1900 majas. Tenía una obsesión con las matemáticas. De hecho, estoy hablando del año 1900 a la edad de solo 13 años. Dominó completamente el libro de trigonometría avanzada del matemático S.N. Lowney. Tanto así que, a esa edad, él mismo podía descubrir teoremas sofisticados sin la ayuda de ningún maestro. Después de aburrirse durante los siguientes 3 años, a los 16 tomó el libro de G.S. Carr, que contenía 5000 teoremas. Este libro, que era de matemáticas puras y aplicadas, lo dominó en solo un año. Dominó un libro de matemáticas puras y aplicadas en solo un año. El año siguiente estudió probabilidad, estadística, teoría de números y análisis de datos, aplicando posteriormente los conocimientos adquiridos. Calculó la constante de Euler-Mascheroni con 15 decimales aplicando probabilidad, estadística, teoría de números y análisis de datos. Gracias a esto, los científicos ahora podían predecir la probabilidad de cualquier cosa con mayor precisión. Y todo esto lo había logrado un chico de solo 12º grado. Ahora, olvídate de los niños de su edad. Esto también fue algo muy grande incluso para V. Ramaswamy Iyer, el fundador de la Sociedad Matemática India. Así que sí, podemos decir que Ramanujan era un niño prodigio, pero también era muy inquieto. O sea, Ramanujan prácticamente nació para las matemáticas. Pero su obsesión era tan grande que por eso dejó de lado sus estudios. Y ya sabes el dicho, cualquier exceso es malo, aunque sea de algo bueno. Quizás eso mismo le pasó a Ramanujan. La obsesión de Ramanujan por las matemáticas creció tanto que ni comía ni bebía día y noche. Solo resolvía matemáticas en su pizarra. Y aun de adulto, su mamá era quien le daba de comer. Como resultado, reprobó casi todas las materias en la universidad, excepto matemáticas. Y debido a esto, no pudo calificar para la beca que necesitaba para su educación superior. Y se vio obligado a dejar la universidad a la mitad. Y al final, un genio de las matemáticas tan grande ni siquiera pudo obtener un título universitario. Sin título no hay trabajo, sin trabajo no hay dinero y sin dinero no hay comida para su familia. Y ahora, como él era el único que ganaba dinero en su casa, a la fuerza, las matemáticas se convirtieron en la segunda prioridad en esta lucha mágica de su vida. De hecho, Ramanujan estaba tan por encima del resto que incluso para los mejores matemáticos indios era difícil entender sus teoremas, pero la pregunta era si estas matemáticas tenían alguna aplicación práctica en su vida. Necesitaba un título para conseguir un buen trabajo, pero no lo tenía, y para obtenerlo también necesitaba buenas calificaciones en otras materias. Por eso, también debía sacar buenas notas en otras materias, en las que no destacaba. Su único amor eran las matemáticas. Entonces, ¿qué podía hacer en esa situación? Básicamente, tenía dos opciones en esa situación: o pedir ayuda a alguien que entendiera su talento, que le diera fondos o apoyo financiero, o la segunda opción. Tendría que bajar un poco sus expectativas de carrera para conseguir un trabajo, para al menos poder mantenerse con ese trabajo. Ahora, obviamente, en la época del Raj británico en la que vivían, la primera opción no era posible. Se vieron obligados a optar por la segunda alternativa. Así que, sin perder tiempo, silenciosamente le escribió una carta al puerto de Madrás y solicitó un simple trabajo de oficinista allí. Ahora sé que esto puede sonar un poco mal. Una persona tan talentosa está pidiendo un trabajo de oficinista. Pero la necesidad en la vida también es algo muy real, y debido a esa necesidad, sin querer, tuvo que pisotear su propio talento. El viaje de Sir Ramanujan no solo se volvió difícil desde su adolescencia, él trabajó muy duro desde la infancia y tuvo que pasar por un problema de salud tras otro. Por ejemplo, de niño tuvo viruela. Ya sabes, en esa época cuando ni siquiera se habían inventado las vacunas para eso. En 1917, su condición empeoró gravemente por una úlcera gástrica, llegando a ser potencialmente mortal. Y después, en 1919, tuvo tuberculosis y una vez más estuvo al borde de la muerte.
Pero a pesar de tantos altibajos en la vida, siempre se mantuvo enfocado y tuvo muy claro el objetivo de su vida. Un dato interesante es que a los 22 años se casó con una niña de 9 años. Después de su nacimiento, sus padres tuvieron 3 hijos más. Pero esos 3 hijos no lograron sobrevivir. Si quieres saber más sobre su trayectoria y quieres saber más detalles, me gustaría recomendarte un libro. Una vida del genio Ramanujan. Puedes escuchar este libro en hindi y otros idiomas regionales en Kuku Frecuencia Modulada, la principal plataforma de audiolibros de la India, donde encontrarás más de 10,000 horas de contenido de no ficción en formato resumido, también en hindi y otras 7 lenguas regionales. Finanzas, historia, liderazgo, carrera, motivación. En esta app encontrarás resúmenes de libros de diversos géneros como finanzas, historia, liderazgo, carrera, motivación, ciencia, negocios y biografías. Disponibles en idiomas regionales como el hindi, que puedes escuchar mientras realizas otras tareas. Si usas mi código GS50, obtendrás directamente un 50% de descuento. Es decir, la suscripción anual por solo 199 rupias. Así que si aumentar tu conocimiento es tu prioridad, entonces haz clic en el enlace en la descripción de abajo. Esto realmente puede ser una de tus mejores inversiones. Esta oferta solo es válida para los primeros 250 usuarios. Ahora volvamos al trabajo de Ramanujan. Si él no hubiera hecho ese trabajo, como dije, tal vez nunca habría tenido éxito. Bueno, cuando Ramanujan estaba trabajando como empleado en el puerto de Madrás, sus colegas lo ayudaron a enviar sus teoremas a los matemáticos H.F. Baker, E.W. Hobson y G.H. Hardy, porque ellos creían que al ver teoremas de tan alto nivel, si estos 3 miembros de la Royal Society of Mathematics quedaban impresionados, invitarían a Ramanujan a ir allá. Pero eso no pasó. Los primeros 2 matemáticos ni siquiera consideraron necesario responderle. Ellos pensaron que Ramanujan era cualquier persona sin importancia y devolvieron sus cartas sin siquiera abrirlas. Y al ver esto, Ramanujan sentía que su sueño casi se estaba desmoronando. Porque cuando 2 grandes matemáticos ya lo habían rechazado, era lógico pensar que el tercer matemático, G.H. Hardy, que era aún más grande que ellos, también lo rechazaría. Pero entonces, aquí pasó algo diferente. Hardy también estaba a punto de ignorar esa carta. Él notó que Ramanujan había desafiado y lógicamente demostrado incorrectas algunas de sus propias teorías. ¿Y luego qué pasó? G.H. Hardy, quien era uno de los matemáticos más conocidos de la Royal Society, respondió de inmediato a Ramanujan y en su respuesta escribió: ¿te gustaría venir a Inglaterra y trabajar conmigo? Ahora, sé que esto es algo muy grande, pero Hardy vio algo así en él, que vio que los otros 2 matemáticos no vieron. De hecho, para cuando la carta de Ramanujan llegó a Inglaterra, el primer teorema de esa carta ya había sido demostrado por un matemático europeo. Pero después, cuando Hardy, junto con su colega de Cambridge, John Littlewood, llegó al segundo teorema, vieron que la serie hipergeométrica inventada por los 2 matemáticos más grandes de esa época, Euler y Gauss, había sido resuelta por Ramanujan al menos mejor que Gauss, si no mejor que Euler. Por cierto, esta serie todavía se utiliza hoy en día para el estudio de los átomos de hidrógeno. Y luego, cuando llegaron a los teoremas relacionados con fracciones continuas, que por cierto eran la especialidad de Hardy y se usaban para entender el infinito, entonces al ver los métodos de Ramanujan no podían creer lo que veían. La perspectiva de Ramanujan para ver las cosas era tan avanzada que Hardy literalmente llegó a decir que Ramanujan me ha derrotado completamente. No es de extrañar que Hardy estuviera desesperado por invitar a Ramanujan a Inglaterra. Ahora, amigos, aquí me gustaría decir algo sobre la ciencia y la metodología científica. ¿Se han dado cuenta de que la ciencia se trata de lógica y de probar las cosas de la manera más lógica posible, con pruebas legítimas? Y aquí, a menudo, otros científicos también desafían tu teoría. Y cuando tu teoría sobrevive a sus desafíos, entonces los demás científicos empiezan a respetarte. Aquí no pasa que otro científico esté tratando de sabotearte o de perjudicarte. La pelea y el conflicto que ocurren se basan realmente en la lógica y los hechos, lo cual es grandioso al tratar de demostrar que estás equivocado. Porque eso no sucede en las ideologías religiosas ni en simples filosofías. Las ideologías religiosas solo se propagan basándose en la autoridad y en la conformidad, porque mucha gente lo cree, o porque alguna autoridad lo dijo, o porque recibieron apoyo político. Así que eso tiene que ser verdad, pero ese no es el caso con la ciencia. En la ciencia tienes que probar las cosas y hasta tus enemigos te saludarán si logras demostrarlo. Y eso mismo vemos aquí con Ramanujan. Pero quizás Ramanujan, al salir del pozo, se acercaba a un precipicio. Dime,
¿Qué sucedía en Europa en 1914? Así es, comenzaba la Primera Guerra Mundial. De hecho, solo 4 meses después de que Ramanujan llegara a Inglaterra, comenzó la Primera Guerra Mundial. Y la primera prioridad de Inglaterra ahora era la misma que la de la India: sobrevivir. O sea, en esa situación, los teoremas de Ramanujan sobre el infinito y esas cosas eran prácticamente inútiles, porque no estaban ayudando en nada a resolver el caos que había en el planeta. Ramanujan, sin un título oficial de matemáticas, resolvía los teoremas asumiendo el método tradicional de asumiendo las matemáticas desde muy temprano, lo que le permitía saltarse prácticamente muchos pasos de los teoremas. Ahora, en ese momento crítico, los matemáticos británicos no querían esforzarse demasiado en descifrar esos teoremas sin pasos. En cierto modo, podemos decir que Ramanujan fue olvidado por haber nacido en ese momento específico de la historia. En ese momento en que las prioridades del mundo estaban completamente distorsionadas. Entonces, eso significa que debería haber nacido en otra época, o que en nuestro país, en ese momento, el sistema educativo debería haber sido lo suficientemente fuerte como para que una persona pudiera abrazar su pasión y aún así mantenerse económicamente. ¿Qué opinas? Ramanujan nos dio ecuaciones sin las cuales proponer la teoría de cuerdas habría sido imposible. David Gross, ganador del Nobel en 2004 por la teoría de cuerdas, usó una ecuación que Ramanujan ya había dado antes, la cual es bastante famosa como el número 1729 de Ramanujan. En 1920, mientras Hardy estaba hospitalizado en Madrás, Hardy visitó a Ramanujan, quien estaba agonizando. Mientras conversaban, Ramanujan le preguntó el 1729. Para Hardy, este número era bastante común. Pero para el señor Ramanujan, incluso en eso había un significado oculto. Él dijo: Hardy, este es el número más pequeño que se puede obtener sumando 2 cubos. Esto se puede hacer de 2 formas distintas. Una es sumar 12 al cubo con 1 al cubo. Y la otra vez sumando 10 elevado a la potencia de 3 con 9. Elevado a la potencia de 3. Pero ¿fue esa una respuesta espontánea? No, no lo fue. Parece que él ya estaba trabajando en algún teorema así desde hace mucho tiempo. Aunque no fue en 1729, esto se encontró escrito en su cuaderno personal. Sí, la respuesta al famoso último teorema de Fermat, que ha atormentado a los matemáticos desde el siglo XVII. Ahora mira, lo que realmente pasó fue que el matemático francés Pierre de Fermat dijo que el teorema de Pitágoras, que es x al cuadrado más y al cuadrado igual a z al cuadrado, esto solo funciona para potencias de 2, pero no se puede usar para potencias mayores que 2. Pero Ramanujan dijo que no es así, que las potencias mayores también se pueden resolver. En eso tenemos que sumar o restar 1. Eso es todo. Por ejemplo, el número de su lecho de muerte, 10 al cubo más 9 al cubo, es igual a 1729, que es básicamente 1728 más 1, lo que también se puede escribir como 12 al cubo más 1 al cubo. Con esta ecuación, los matemáticos Ernst Kummer, Eric Kahler y Kunihiko Kodaira crearon juntos el corazón de la teoría de cuerdas, las superficies K3. Ahora ya debes saber sobre la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas es una teoría del todo que une la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica, presentando una visión integral del universo. Afirma que hay más de 3 dimensiones, pero no podemos percibirlas visualmente. Básicamente, esas dimensiones son extremadamente pequeñas. Tal vez estás moviendo la mano, entonces, ya sabes, tu mano está entrando y saliendo de esas dimensiones. Pero, y eso lo puedes explicar matemáticamente, pero no las podemos ver. Así que los cálculos de esta teoría con tanto potencial no serían posibles sin Ramanujan. Y por eso, el día de su nacimiento, el 22 de diciembre, la India lo celebra como el Día de las Matemáticas de la India. Ahora, después de escuchar toda su historia, entiendo. Todos dirán que su nombre merece estar escrito con letras doradas en la historia de la India. Pero lo triste es que, por no poder entender su talento y por no tener el momento adecuado, incluso hoy, una gran parte de la población de la India ni siquiera sabe sobre él ni sobre sus contribuciones. Todos aquí. Así que amigos, aquí solo quiero decir que compartan este video tanto como puedan con los indios, con sus amigos y miembros de la familia. Y también díganles que en nuestro país también ha habido un matemático genio y fuerte. No olvidemos su contribución. Si aprendiste algo nuevo, dale like al video, suscríbete ahora a Get Set Fly Fact y activa las notificaciones para no perderte ninguna actualización de nuestros próximos videos. Y amigos, antes de irse, no olviden la vida del genio Ramanujan.
Pueden escuchar este audiolibro en QQ Frecuencia Modulada. Usa el código GS50 para un 50% de descuento. Enlace en descripción. Hasta la próxima, amigos. Manténganse curiosos y sigan aprendiendo. Jai Hind.